Saludos y bendiciones desde Chofar TV y Radio Luz a las Naciones. Un saludo para todos los que están con nosotros en Sudamérica, en Centroamérica, el Caribe, Norteamérica, Europa y más continentes que están conectados con nosotros. Un saludo a todas las personas que siempre están pendientes y los que hoy estarán por primera vez escuchando este programa. Agradecemos a Dios por esta bendición. El programa tiene como tema Dios vive y habla hoy a través de Chofar TV y Radio Luz a las Naciones. Agradeciendo a todos los programadores de TV Chofar, todos los que son parte de este ministerio. Agradezco al director Omar Vargas, Carlos Leitón y a los programadores Heidi Arias y Marvin Guido y a todos los que están pendientes, orando por nosotros, por este programa, y teniendo presente que es importante que la palabra de Dios sea predicada y a través de este medio podemos llevar el mensaje de nuestro Señor a muchos lugares. Gracias a todos. Les recordamos que a través del desarrollo de la predicación pueden estar enviando las peticiones de oración. Hay un equipo en Chofar TV, un equipo de intercesoras que presentan cada petición al Señor. Y todas las peticiones que van llegando por diferentes medios también, todas se recopilan para unirlas a la intercesión que tenemos a través de estos ministerios. Muchas gracias a todos y en este momento quiero invitarles a una lectura bíblica en Isaías 41:10. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias, eterno Creador, por este momento lindo, donde oramos y presentamos la predicación, para que tu Espíritu Santo nos guíe y hable a todos. Háblanos, comenzando por el predicador, porque tu palabra es viva y llega a nuestras necesidades. En nuestra alma hay necesidad de ti, eterno Creador, y a través de la palabra, el alimento espiritual llega a nosotros para fortalecernos, exhortarnos, edificarnos y darnos formación como seguidores tuyos. Estamos en tus manos, muy agradecidos por este momento y pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. El tema para compartir en el programa Dios habla hoy a través de Chofar TV y Radio Luz a las Naciones. El tema es Dios levanta al caído. Cuando hablamos de un caído, es una persona que estuvo estable pero perdió la estabilidad y se cayó. Estaba de pie y ahora está en el suelo. Y las Sagradas Escrituras nos hablan de la importancia de acercarse al Creador para levantar personas caídas en diferentes aspectos, moralmente, espiritualmente, familiarmente, en muchas áreas que han caído, el descuido espiritual y la decadencia de lo espiritual, todo descuido para mantener la relación con Dios. Al perderse, la persona se cae en el término espiritual y necesita un levantamiento. Todos los seres humanos necesitamos siempre fortaleza para continuar en la vida, en nuestras debilidades y defectos. Necesitamos ser renovados cada día en todo aspecto y el Creador está al cuidado de ayudar al que a Él viene. Jesús dice, el que a mí viene no le echo fuera. Está siempre a la disposición de ayudar al que está mal. Nos recuerda nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
yo os haré descansar, indicando que por más difícil que estemos en situaciones que no podemos, Él quiere ayudarnos y quiere que toda carga, toda angustia en nosotros sea entregada a Él para que haya una operación milagrosa en nuestras vidas y podamos ver su mano poderosa dando la restauración, que es lo que Dios quiere hacer en cada vida. Él levanta al que está desanimado, que está frío y tibio. Él levanta al que está en situaciones que no puede salir adelante. Él está dispuesto a hacerlo. Todo está en obedecer a un llamado. Todos los seres humanos pasamos por adversidades, pero hay un llamado de Dios, venir a Él, y dice que Él no nos echa fuera. Y cuando habla de las cargas, habla de lo que nos perjudica cada día, nos estorba para un caminar con Él. Pero nuestro Creador tiene siempre la solución y dará la salida a todo el que se acerca a Él. La clave está en el acercamiento que podamos realizar cada día creyéndole a Él y al poder de su palabra. Hay una pregunta que nos podemos hacer: ¿cómo se levanta el caído? Vamos a encontrar una historia, hay muchas, sobre lo que Dios hace con los que están derribados, los que están sin forma de salir adelante, cómo los levanta. Él levanta al que está en situaciones adversas cuando claman a Él. Y encontramos una historia sobre un pueblo que estaba caído espiritualmente, caído moralmente, caído en todas las áreas y afectado en su economía totalmente. Y ellos, en la adversidad que están pasando, se dan cuenta que solo los puede ayudar Dios. Fueron descuidados de su relación con el Creador, siendo el pueblo de Dios, y ahora la crisis los está afectando. Notemos lo que dice en Jueces capítulo 6. Vamos a leer varios versículos. Primero el versículo 1 de Jueces 6 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. En la situación difícil de Israel, el pueblo de Dios fue que hicieron lo malo. Al hacer lo malo, ya Dios no los respalda, y al no respaldarlos dice que los entrega. ¿Qué los entrega? Que los suelta. Ya no los sostiene, porque hacen lo malo. Cuando dice que los entregó a los madianitas, es que ya no los guardó, porque el pecado los separó de Dios. El pecado separa al hombre de Dios, no es que Dios deja, sino que el pecado nos separa. Y cuando dice que Dios los entregó, es que ya Dios no daba la cobertura que ellos querían que se les diese, que es lo que todos queremos, la protección del Creador en todo momento. Es el anhelo de toda persona, poder salir adelante y ser cubierto con las alas, como dice el Salmo 91, y la sombra del Omnipotente. Es algo que todos necesitamos, pero la situación está en un descuido espiritual. El dejar a Dios y hacer las cosas a la manera nuestra nos trae derrota. Como ya Dios no daba cobertura a Israel, los madianitas tenían facilidad de robarles todo, de dañarles, porque no tenían una protección que siempre tuvieron. Y al hacer lo malo, ellos no tienen la bendición de Dios. Y al no tenerla, en esta situación dice que los madianitas por 7 años los dominaron. Veamos lo que dice el versículo 2 de Jueces 6. Y la mano de Madián prevalecía contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Los madianitas venían a robarle todo lo que ellos tenían, y no tenían cómo defenderse, porque lo tuvieron al Creador, que era su defensor. Lo tuvieron y podían ver la mano de Dios sacándoles. Pero en este momento, en la crisis espiritual, el alejamiento de Dios hace que no tengan una protección, y al no tenerla, los madianitas toman control. ¿Y qué es lo que hacen?
junto con los madianitas y amalecitas, se unen, y los hijos del oriente para venir a atacarles. Jueces capítulo 6, versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente. Contra ellos subían y los atacaban. Ellos sembraban y cuando el fruto venía, Israel sembraba y cuando el fruto venía, los enemigos venían a robarse toda la cosecha, los dejaban pobres y los dejaban sin nada, y no podían ellos resolver la situación porque el pecado hacía que no tuviesen la cobertura de Dios. El ser humano sin la bendición de Dios no puede enfrentar muchas adversidades que hay en la tierra, solo con la ayuda de Dios. Por eso mucha gente en el área espiritual y psicológica están derribados porque el descuido de la comunión con Dios o el alejamiento, y algunos nunca han querido acercarse. Eso produce que sus vidas estén a la disposición del enemigo para destrucción. Y en este momento Israel, que había conocido a Dios, está en una situación donde no tiene cobertura de Dios porque el pecado los separan. Entonces Dios no los protege. Y notemos lo que dice Jueces capítulo 6 versículo 4. Acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel ni ovejas ni bueyes ni asnos, porque subían ellos y sus ganados venían con sus tiendas con gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. La unión de varios pueblos y venían a atacar a Israel, y como Israel no tenía la cobertura de Dios que tuvo en otras ocasiones, no había quien los defendiese. En este momento los madianitas, no solo ellos venían, pero se unieron con los amalecitas y se unieron con los hijos del oriente. Era una multitud inmensa con el plan de devastar a Israel, robarle todas las bendiciones, todo lo que Dios había establecido para ellos. Estaban perdiéndolo. Dios había hablado cuando le dio la tierra. Era una tierra que fluía leche y miel. ¿Cuál es la indicación de esa palabra? La indicación es que no les faltaría el alimento, que tendrían fruto en abundante, y que la tierra era una tierra que producía, y lo era, pero la producción de ellos era robada por los enemigos que venían a atacarle. Israel estaba caído en todo aspecto. Primero comenzó la crisis espiritual, que es la que trae las demás decadencias. El descuido de nosotros en comunión con Dios, descuidar esa comunión, hace que vengan otras crisis, porque la Escritura habla buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando lo buscamos, las demás cosas no hay que buscarlas, vienen por añadidura. Cuando obedecemos a Dios, está una promesa que lo demás va a venir por añadidura, y que el problema se resuelve obedeciendo a Dios y caminando en la cobertura de Dios. Israel cae en una crisis de estar en ruina, estar pobres, estar sin tener nada, porque no mantuvieron la relación con quien los defendía, los ayudaba, los sacaba adelante y les daba la victoria. Ahora en esta crisis que están, es una situación muy difícil para ellos estar en este momento. ¿Qué hacer cuando las cosas están mal? Recuerde que nosotros tenemos necesidad de Dios y lo necesitamos a Él. Sin Él no somos nada. Necesitamos el respaldo de Él para salir adelante. Y encontramos lo que dice Jueces capítulo 6 versículo 4 en las Escrituras. Dice: acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, venían con sus tiendas. Una gran multitud venían, traían sus tiendas, se ubicaban sus camellos para cargar todo,
y venían a la tierra, la devastaban. Jueces 6:6. De este modo empobrecía a Israel y de gran manera a causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Están en la crisis. ¿Qué es la solución en crisis? ¿Qué es la solución en los momentos que no puedo avanzar? Clamar al Creador. Se dan cuenta que el descuido espiritual, el alejamiento de Dios, hace que no haya protección. Y al no tener la protección, los enemigos vienen con facilidad a robar todo lo que tienen. Pero aquí hay una clave, que ellos tenían que volverse a Dios. Recuerden aquella historia, recordamos la historia del hijo pródigo, que el muchacho se va con todo y ya no tiene la protección del padre, se va y hace las cosas a su manera, pierde todo. Y cuando está que ya no sabe qué hacer porque ni alimento tiene, y el trabajo que le dan es apacentar cerdos, y en ese momento que está cuidándolos no le permiten comer. Dice que deseaba comer las algarrobas de los cerdos, pero no le daban, o sea, no le permitían comer de los alimentos de los cerdos. Estaba en la ruina total, como estaba Israel. Y el hijo pródigo en esa ruina analiza que nadie más que su padre le puede ayudar en ese momento de desesperación, que se puede morir de hambre, pero se recuerda que en la casa de su padre hay una cantidad de trabajadores que no les falta el pan, y él recuerda a los trabajadores que tienen abundancia de pan, y él pensó que había perdido el ser hijo, y al irse y pedir la herencia pensó que había perdido todo, pero con Dios no se pierde nada. Es reconciliarse y venir. Ese padre del hijo pródigo representa a Dios, y el hijo pródigo representa a las personas que se descuidan en la relación con Dios. Él levanta al caído. El hijo pródigo estaba caído. ¿Y cómo se levantan? Primero reflexionan, analizan y se pone a pensar. Muriéndose de hambre están, y en la hacienda de su padre, los jornaleros, trabajadores de su padre, tienen una abundancia de pan. Y dice, ellos tienen abundancia de pan y aquí yo que perezco. Analiza, compara y se pone a pensar. Los trabajadores de su padre, él está cuidando cerdos y no tiene la abundancia que tienen los trabajadores de su padre. Fue hijo y pensó que había perdido todo. Y en el análisis dice, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y pensó, hazme como uno de tus jornaleros. Es lo que piensa. Venir de todas formas es la única solución. Y tiene que humillarse y está dispuesto a decirle, no soy digno de ser llamado tu hijo. Deme lugar como jornalero. Porque él pensaba, seguro me va a decir, hijo desobediente, ya no es mi hijo. Y él, antes que le digan, él tiene un plan. El plan es decirle, primero he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo. En otras palabras, si me iba a decir que no eran, lo reconozco que no lo soy, no soy digno. Pero lo que vengo a pedir es que me den el trabajo como un jornalero. Y cuando el hijo se va acercando, el papá no pensó en que ya no es su hijo. El papá lo que pensó es, al venir, él retoma lo que es. El ser humano lejos de Dios no es que ya no son parte de lo que Dios puede hacer. Sí son parte en el momento del regreso, en el momento de la búsqueda. Recordemos la historia que estamos viendo en Jueces. Israel derribado, ya no podía avanzar. La única clave era Israel, era clamar a Dios. Y es cuando vemos en las escrituras que claman a Dios en ese momento de desesperación. Eso está en Jueces capítulo 6 versículo 7. Los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, porque todas las bendiciones las perdían. Y ahora era el momento de recobrar todo. Era el momento de entrar a una bendición que no tenían. Y era el buscar a Dios, pedir perdón a Dios, clamar a Dios, es la clave. Jueces 6:8 dice,
Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Entonces Dios les dice: les saqué de Egipto, hice prodigios, señales con ustedes, les di una tierra y no obedecieron a mi voz. Y hoy, cuando ellos claman, Dios les va a ayudar. El clamor a Dios es para que levante el caído. Dios levanta al caído, es el tema que estamos viendo en el programa Dios vive y habla hoy, en TV Chofar y Radio Luz a las Naciones. El eterno Dios conoce tu vida. Israel estaba en ruina por descuidar la relación con Dios en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo está el hijo pródigo en ruina porque ya no está con su padre y desperdició lo que su padre le dio y ahora está lejos de él. Pero Israel clama a Dios, se da cuenta que nadie más le puede ayudar, y el hijo pródigo en su análisis, pensando en lo que eran los trabajadores de su padre y lo que era él en este momento, que se perecía de hambre, analiza y se da cuenta que los trabajadores de su padre tienen abundancia de pan y él ahora está pereciendo. ¿Cuál es la clave del hijo pródigo? Venir donde su papá y decirle: no soy tu hijo, pero vengo como un jornalero. Deme trabajo como un jornalero para que el pan no me falte. O sea, acercarse al padre, aunque no sea como hijo, pero acercarse era la clave para el hijo pródigo. Israel clama porque no hay otra manera de avanzar. Y en este momento, cuando los madianitas le roban todo, todas las bendiciones las está perdiendo. Es la clave clamar a Dios. Y Dios envía a un profeta y les explica por qué razón están en esa crisis, por no obedecer. Pero aún en esa situación tan adversa, Dios quiere levantarlos. Y Dios quiere levantarnos a todas las personas que espiritualmente estén caídos, y en muchos aspectos, moralmente, familiar, económico, en áreas que te tienen derribado. Israel estaba derribado, no tenía cobertura de Dios, el hambre los acechaba, lo mismo el hijo pródigo, lo mataba el hambre, pero venir al Padre, ahí hay abundancia. Abundancia en el Padre. El eterno Dios tiene la abundancia para ti y para mí. Tiene la palabra clave para levantarnos hoy. No es el tiempo de pensar en las situaciones que nos golpean para desanimarnos. Es el tiempo de pensar en lo que nos golpea para acudir al Dios eterno y entregar nuestras cargas, nuestras adversidades, nuestros momentos difíciles, ponerlos en sus manos, para que podamos salir adelante, que es el plan y propósito de Dios. Cuando Israel está clamando, Dios manda al profeta y Dios llega a visitarlos. Jueces capítulo 6, versículo 11. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Había un hombre, un joven, que estaba sacudiendo el trigo para esconderlo. O sea, estaba sacando de las espigas para que estuviese listo para comenzar el proceso de alimento. Y lo estaba sacudiendo y sacando de las espigas para esconderlo de los madianitas. Tenía miedo de los madianitas. Estaba con miedo. Tenía una mentalidad como que Dios lo había dejado. Era una mentalidad, luego vamos a ver en otros versículos. Y él estaba en ese momento con miedo y apurándose a sacudir el trigo para sacar el alimento y guardarlo. Y en ese momento que él está en esa situación, en el versículo 12 de Jueces 6,
el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En ese momento él no es esforzado y valiente. Dios no está mintiendo. Dios está hablando de algo que va a hacer él. Cuando el ángel de Jehová le dice: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y es que lo está viendo en el momento que obedece, siendo valiente y esforzado. Y lo ve en el momento que obedece, teniendo la cobertura de Dios. La cobertura de Dios se obtiene en el momento de la obediencia, del reconocimiento que hemos fallado. Y en el momento del reconocimiento que hemos fallado, viene el poder de Dios a restauración. Viene el poder de Dios a un levantamiento bastante importante. Y hace que las cosas cambien. Él está en una crisis de desesperación, con miedo, y no es valiente, pero Dios lo ve cuando él va a ser valiente. Y le profetiza y le dice: varón esforzado y valiente. Y le recuerda que el Señor está contigo. Gedeón no creía esa palabra. ¿Por qué? Porque en el versículo 13 del capítulo 6 él dice: Gedeón le respondió: oh Señor mío, Señor mío, si Jehová está con nosotros. O sea que no creía que estuviera por la crisis que estaban viviendo. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Es lo que muchas veces la gente que se aleja de Dios y las cosas no le salen bien, le echan la culpa a Dios. Que por qué permiten. Gedeón está reclamando. Dice: si está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si está conmigo, esto no tiene que pasar. ¿Dónde están todas tus maravillas?, le dice Dios. O sea que no ve las maravillas de Dios. No las está viendo. ¿Dónde están las maravillas que nos contaron nuestros padres que hiciste en todo el caminar de Egipto hasta la tierra prometida? ¿A dónde están? Pero ahí estaban. La situación no era problema de Dios. La situación era problema del alejamiento que Israel tenía. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante el Creador. Y entonces el mal le entró y nos estaba destruyendo. Y Gedeón no lo entiende. Cuando se le da una palabra: varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Él no es en ese momento esforzado y valiente. Dios le está hablando porque lo va a hacer. Le está dando una palabra real de lo que Él va a hacer. Y cuando le dice: el Señor está contigo, Él dice: si está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? Nos han contado los padres todas las maravillas. ¿Dónde están las maravillas que nos han contado? Y la gente duda del poder de Dios. Y en medio de lo que dude, hay una palabra de parte de Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él quiere entrar y hacer obras en nosotros de transformación. Llevarnos a un nivel de cambio. Un nivel diferente al que hemos tenido, de dudas que están, de pecados y de situaciones adversas que estorban a que Dios se mueva. El poder de Él viene para quitar las dudas, para quitar adversidades y para llevarnos a un plan maravilloso de triunfo. Aquí Dios quería levantar a Gedeón para que los madianitas fueran vencidos. El Señor no necesitaba mucha gente. El Señor no necesitaba un ejército. El Señor necesitaba que Gedeón le creyera y se dejara mover por él para que alcanzara de parte de Dios el levantamiento de lo caído, se restaurara. Fue lo que pasó con el hijo pródigo. Él toma la decisión de venir a su padre y decirle que ya no es digno de ser llamado su hijo, pero quiere pedirle trabajo como un jornalero. El padre lo tiene siempre como hijo y no le hace caso de eso. Más bien le dice a los criados que le pongan anillo y calzado a sus pies, que le den vestido de lo mejor. Y porque es su hijo, dice: mi hijo era perdido y es hallado. Estaba muerto para él y ahora está vivo. El levantamiento, levanta al caído, lo levanta, lo viste, le pone un anillo que es la autoridad y hace una fiesta. Israel estaba en crisis. Dios da una palabra y esa palabra es para el levantamiento de Israel.
Gedeón comienza a recibir órdenes. En las órdenes de Dios pasa un proceso. ¿Qué cantidad de personas comienzan? Eran 30,000, luego quedan 10,000, luego van quedando hasta que al final solo hay 300 hombres. 300 hombres no pueden derrotar a aquella multitud. Si seguimos leyendo nos damos cuenta en el libro de los jueces que se unen todos estos pueblos a atacar a Israel y dicen que son como langostas, una exageración de personas, de soldados que están pasando una noche de descanso para luego atacar a Israel. Y Dios manda a Gedeón para que vea el campamento de Madián y se dé cuenta de lo que está pasando, y ahí descubre cuando un compañero le está contando al otro, un madianita, que tuvo un sueño y menciona a Gedeón en el sueño y menciona un pan de cebada que viene y bota al campamento de los madianitas. Está en ese momento Gedeón escuchando lo que pasa y entiende. Dios nos va a dar la victoria, dice Gedeón. Con los 300 hombres Dios dice, con ellos derribaré a los madianitas. Y ellos no era que tenían que pelear los 300 hombres, lo que tenían que hacer era obedecer, porque no tenían armas. Tenían 3 instrumentos, pero no era para guerrear, era para moverse en fe. Uno que tenían era la antorcha, y el segundo era un cántaro que protegía la antorcha para que no se viera la luz. Y el tercer elemento que tenían era una trompeta. Con eso no peleaba, pero con eso obedecía la orden de Dios. La orden de Dios es para ti que te levante hoy, en medio de la adversidad, de los momentos difíciles, en medio de los momentos que parece que no se puede, hay una orden. Dios levanta al caído. El hijo pródigo llega. El padre ordena que lo levanten vistiéndolo, que lo levanten poniendo calzado, anillo, y que hagan una fiesta. Hoy ya no es el mismo caído que no tiene que comer. Ahora está en una fiesta. Ahora está en un momento donde está vestido con fiesta con su padre y cambia todo. Israel está en una crisis. Dios usa a Gedeón. Gedeón sale con los 300 hombres en 3 extremos, rodeando los campamentos del enemigo. Y una orden que iba a dar: cuando yo les indique, van a quebrar el cántaro, y al quebrar el cántaro las luces se van a ver rodeando todo el campamento, y van a tocar la trompeta. Eran soldados con espadas, con armas, y cuando la luz se ve por todos lados piensan que lo están inundando soldados. Y se asustan y escuchan la trompeta y sienten que están derribados, siendo multitudes ellos. Y entre ellos mismos de lo que pasaba, se confunden y se matan entre ellos. Porque Dios levanta a Israel caído. Dios levantó el padre, ayudó al hijo pródigo que estaba derribado. Y Dios te levanta hoy, te ayuda hoy y te da una palabra para que se pare en fe y crea que es posible en su nombre avanzar y llegar donde solo Dios puede llevarte. Pero la fe y la confianza, la obediencia a Él hará que salgamos adelante, que nada nos va a detener, porque con Dios somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Hoy es el tiempo de reconciliación. ¿Le gustaría reconciliarse? ¿Le gustaría recibirle como Salvador? ¿Le gustaría dar el paso de fe en este año que está iniciando? Estamos iniciando un año. Estamos en enero del año 2023. Y sabemos que con Dios este año va a ser de victoria, porque Dios es el que la da. No importa lo que indiquen las encuestas sobre las crisis mundiales. Nosotros tenemos una palabra de Dios, que el Señor levanta al caído y da fuerza al que no tiene nada. Cuando leemos en Isaías, este versículo de Isaías está hablando de un levantamiento que Dios produce a través de aquel que se acerca a Él, y nos está hablando de una manera muy poderosa. Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, acérquese y verá la mano de Dios. Reconcíliese, recíbele como Salvador. Venga a Él, pida perdón. Israel pide perdón y Dios lo restaura.
El hijo pródigo viene a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, pide perdón. Y dicen, hazme como unos jornaleros, no merezco ser hijo. Y se humillan y el Padre lo levanta. Hoy Dios te levanta, levanta al caído. Padre, en el nombre de Jesús, únase conmigo. Vengo ante ti reconociendo como mi Señor y Dios. Y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y deme fortaleza para salir adelante cada día. Porque contigo sí se puede. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por todas las peticiones que han estado llegando. Padre, oramos por todas las peticiones que han estado llegando y por las que van a estar llegando. Van a estar llegando a las redes sociales. De ahí las tomamos y comenzamos a orar, pero desde ya vamos a orar por todas. Eterno Creador, tú conoces las necesidades de los oyentes, de los que están escuchando. Y en este momento oramos por las peticiones, por los que están enfermos, que los sanen, por los que sienten que no pueden en sus dificultades, que salgan adelante, los que no tienen trabajo para que les provean, los que están pasando crisis emocional para que les restaure, los que están pasando crisis familiar, económica, espiritual, sea tu poder ayudando. Tomamos cada petición que va relacionado a lo que la persona necesita y cree que puede con tu ayuda avanzar. Te pide a ti que le ayudes y en este momento oramos por todas las peticiones y te agradecemos por las cosas lindas que estás haciendo. En el nombre de Jesús, amén. Muchas bendiciones, nos despedimos de todos. Les esperamos en el siguiente programa, todos los martes a esta misma hora. Muchas bendiciones. Dios les guarde siempre. Les amamos mucho.